Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Desde que tenía memoria, siempre había tenido una extraña fascinación por lo prohibido, lo oculto. La curiosidad que sentía por las sombras de Internet era más fuerte que cualquier advertencia o miedo que pudiera surgir. En aquel entonces, mi vida en la escuela secundaria era la típica de un chico de 14 años. Mis amigos, mi grupo de siempre y la rutina diaria. Las conversaciones sobre la Deep Web eran solo susurros, como rumores de un lugar lejano que nadie conocía del todo. Algunos decían que era una especie de paraíso para los delincuentes, donde se podía comprar todo lo que la ley prohibía: drogas, armas, documentos falsificados. Pero ¿qué tan cierto era todo eso? Nadie lo sabía. Nadie se atrevía a investigarlo, o al menos eso pensaba. Hasta que un día, en una tarde aburrida de clase de computación, todo cambió. El profesor, como de costumbre, no prestaba atención a lo que hacíamos. Había cierto caos en el aula, la típica desconcentración adolescente. Nadie parecía estar haciendo realmente lo que se suponía que debíamos hacer. Fue entonces cuando Luis, uno de mis amigos más impulsivos, sacó el tema. Un murmullo en sus labios, algo como una revelación. ¿Sabían que podemos entrar en la Deep Web desde aquí?, dijo, como si estuviera compartiendo el secreto más grande del mundo. Lo miré sin saber si hablar en serio o no. Luis siempre había sido el más atrevido, el más rebelde de todos, pero esa vez había algo en su voz que me hizo sentir que hablaba en serio. No era la primera vez que oíamos historias sobre la Deep Web, pero la idea de explorarla, de verla con nuestros propios ojos, me despertó una mezcla de emoción y miedo. Es fácil, solo necesitamos Tor. Vamos, será rápido. No hay nada que temer. ¿Qué tan peligroso podría ser realmente? Después de todo, ¿no era solo un lugar en Internet? Mis amigos estaban dudosos, pero la idea de hacer algo prohibido, de ser parte de algo oscuro y desconocido, me tentó más de lo que podía resistir. El peligro, el riesgo, incluso la idea de ser descubiertos. Todo eso solo aumentaba la emoción. Luis se puso manos a la obra. En cuestión de minutos nos guiaba a través de un proceso que parecía sencillo, pero yo sabía que había algo más profundo, algo que no entendíamos completamente. Usó un par de herramientas en línea, configuró un par de proxies, y de repente estábamos dentro. Al principio, todo parecía como cualquier otro sitio web, oscuro, con un diseño anticuado y algo rudimentario. Nada de lo que veíamos parecía particularmente extraño, pero había algo en el aire, una sensación de estar cruzando una frontera invisible. Vimos anuncios de cosas ilegales, pero nada que no pudiéramos haber imaginado. Drogas, armas, documentos falsificados. A medida que avanzábamos, lo que al principio parecía algo inofensivo, se tornó en algo más turbio. Sabíamos que estábamos viendo cosas que no deberíamos, pero el morbo nos mantenía pegados a la pantalla. Luis navegaba con confianza, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de contenido. Mis amigos y yo estábamos callados, cada uno digiriendo lo que veía. La atmósfera en la sala de computadoras se había vuelto tensa. La adrenalina fluía por nuestras venas, pero algo nos decía que ya estábamos en un territorio peligroso. Pero entonces fue cuando ocurrió. Carlos, el más despreocupado del grupo, hizo clic en un enlace. Al principio parecía un título inocente, Cocina Avanzada, lo que nos pareció una tontería. Pensé que tal vez era una especie de broma, algo raro pero inofensivo. Pero cuando la página cargó, mi estómago se encogió de inmediato. Aquella página no era un simple blog de recetas, ni un tutorial sobre cocina sofisticada. Number era algo mucho más macabro, algo mucho más oscuro. El título era simple: Guía de cortes y preparación de carne humana. La sangre se me heló. No sabía si estaba viendo lo que pensaba que estaba viendo. Miré a Luis, buscando alguna señal de que esto era solo una broma de mal gusto. Pero su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión que jamás olvidaré. Algo en mí me decía que estaba viendo el resultado de una mente completamente desquiciada. Lo que seguía en esa página era un manual detallado, completamente serio,
sobre cómo preparar a una persona, pero no de la manera que uno pensaría. No se trataba de una historia grotesca o una broma macabra. Era una guía clínica, precisa, sobre qué partes del cuerpo humano eran más sabrosas, cómo tratarlas, cómo cocinarlas. Cada palabra estaba escrita con tal frialdad, tan carente de humanidad, que me sentí como si estuviera viendo una receta para un platillo común, pero con seres humanos como ingredientes. No pude evitar leer, aunque mi estómago daba vueltas y la piel de mis brazos se erizaba. Las imágenes eran aún más horribles. Cortes de carne, partes del cuerpo, diagramas, cada detalle más espeluznante que el anterior. Pero lo peor no fueron las imágenes. Fue la descripción de cómo mantener a la víctima con vida el mayor tiempo posible. La palabra proceso se repetía una y otra vez, como si todo fuera un simple procedimiento técnico, sin emociones, sin remordimientos. Como si estuviera leyendo el manual de un carnicero, solo que aquí las víctimas no eran animales. Era imposible que algo así existiera. Tenía que ser una broma. No. Carlos fue el primero en cerrar la página, pero no fue suficiente. No pude dejar de pensar en lo que acababa de ver. Nos quedamos allí, en completo silencio, como si el simple hecho de hablar de ello pudiera hacer que todo se volviera real. El aire se volvió denso, como si estuviéramos en una especie de trance. Nadie se movió. No podíamos. Finalmente, Luis rompió el silencio. «Tenemos que salir de aquí». Fue todo lo que dijo, y sin pensarlo 2 veces, apagamos las computadoras. Salimos de la sala rápidamente, sin mirar atrás. Pero el horror ya había comenzado. Cada paso que daba, el mundo se sentía diferente, más pesado, más oscuro. Esa noche, el terror no me dejó dormir. Las imágenes volvían una y otra vez, tan vívidas que podía verlas incluso cuando tenía los ojos cerrados. El sonido del teclado al cerrar la página, la sensación de estar atrapado en un lugar donde la humanidad parecía desvanecerse. Todo me perseguía. Me sentía sucio, culpable, como si al haber visto aquello, de alguna manera hubiera tocado algo prohibido que no debía, algo que no se puede deshacer. Al día siguiente, mis amigos y yo evitamos el tema. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto. Aparentemente, todo estaba bien, pero en el fondo sabíamos que no lo estaba. Sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no podíamos regresar. El miedo era palpable, invisible, como una sombra sobre nosotros. Después de eso, nunca volví a entrar en la Deep Web. El temor era más grande que la curiosidad. Sabía que había cosas mucho peores de las que ni siquiera me atrevía a imaginar. Y aunque el tiempo pasó, la imagen de esa página nunca dejó de acecharme. Porque lo que vi en la Deep Web no era algo que un ser humano debería ver jamás. Y lo peor de todo es que sé que hay miles de cosas aún más oscuras esperándonos, más allá de la superficie. Un lugar donde la humanidad, la moralidad y el sentido común parecen desvanecerse por completo. Un lugar donde lo prohibido no es solo un acto, sino una realidad que espera ser descubierta. Pero esta vez no pienso volver. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios tu parte favorita. Gracias por tu apoyo. Nunca imaginé que el simple acto de encender mi computadora podría llevarme a algo tan oscuro. Aunque para muchos mi vida parecía ser bastante normal, en las sombras de mi tiempo libre era otro. Durante años me sumergí en los rincones más oscuros de Internet, lugares que no deberían existir, pero lo hacen. Lugares de los que nadie debería hablar, pero yo lo hago. Todo comenzó cuando tenía 12 años, cuando mi padre me permitió usar su vieja computadora portátil. Cada 2 años, la empresa de mi viejo le daba un modelo nuevo y pensó que sería útil que aprendiera a usar la tecnología desde joven. No tenía idea de lo que esa simple decisión provocaría. Durante la secundaria, escuché a un par de compañeros de clase hablar sobre la Dark Web. El concepto me intrigó, aunque en ese momento no sabía exactamente qué era. Decían que podías encontrar de todo allí, desde información confidencial hasta cosas mucho más oscuras. Intrigado, me lancé a la búsqueda. Lo que encontré fue algo más grande,
más complejo de lo que jamás imaginé. Aprendí a ocultar mi IP, a usar servidores proxy, a navegar entre sombras. Ya no era solo un adolescente curioso, sino alguien que sabía cómo moverse en los rincones prohibidos de Internet. Las horas pasaban volando. Encontré foros, salas de chat, hasta amigos que compartían mi pasión por lo oculto. Miguel, uno de esos amigos, se convirtió en mi guía en ese mundo. Nos entendíamos sin palabras, sin nombres reales, solo alias, sombras detrás de pantallas. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos juntos. Navegar por la dark web era nuestro escape, nuestra forma de evadir la realidad. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando, durante mi tiempo en la universidad, comencé a involucrarme más profundamente. Fue entonces cuando conocí la otra cara de la web, los sitios que albergaban algo mucho más perturbador. En mi segundo año de biomedicina, cuando aún estaba familiarizándome con los oscuros secretos que el Internet tenía para ofrecer, me encontré con videos, imágenes, cosas tan repulsivas que la simple idea de hablar de ellas me revuelve en el estómago. Pero como todo en ese mundo, la curiosidad se volvió adictiva. Un paso más, un sitio más. Cada nuevo enlace parecía llevarme más lejos. Hasta que un día algo cambió. Algo tan absurdo que aún me resulta difícil de creer. Miguel y yo nos encontrábamos en una sala de chat cuando un nuevo usuario, alguien con un toque raro, nos compartió una URL. La página estaba fuertemente encriptada, pero, como todo en ese mundo, había una forma de acceder a ella. Tuvimos que hacerlo manualmente, línea por línea. Como dos almas perdidas en la oscuridad, intentábamos desentrañar el misterio que se escondía tras esa dirección. Lo que ocurrió después me persigue cada día. Cuando finalmente conseguimos desencriptar la página y acceder, el sitio se abrió ante nosotros. La pantalla parpadeó, mostrando líneas de código que mi computadora apenas podía procesar. Mi corazón latía con fuerza mientras la tensión aumentaba, pero mi curiosidad, esa bendita y maldita curiosidad, no me permitió detenerme. La pantalla se llenó de ventanas, una tras otra. Eran 21 al menos, antes de que todo se quedara en silencio. Y entonces vi el primer mensaje. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera. Si no sabes, no perteneces aquí. Era extraño, demasiado simple. Pero esa sensación de normalidad solo empeoró la inquietud que ya sentía. Pensé que solo era otro sitio más, un juego de poder en la red. Pero estaba equivocado. Apareció una ventana de chat. Insertar nombre. Mi pulso se aceleró, pero era tarde para retroceder. Ingresé mi alias, el que había usado durante años. Y luego, la pantalla se llenó de nuevo con un video. Un sótano oscuro, gris y un hombre en la pantalla sosteniendo una pizarra. Dijo algo en un idioma extraño. Mi estómago dio un vuelco, pero alguien más en el chat comenzó a traducir, y lo que dijo hizo que mi piel se pusiera de gallina. Bienvenidos al show de Cuerpo Frío. En ese momento, mi mente intentó negar lo que estaba pasando. No podía ser real, pero lo era. El video comenzó a mostrar a un hombre corpulento, con barba desordenada, moviéndose frenéticamente frente a la cámara. Lloraba. La desesperación en su rostro era palpable. De repente, alguien más apareció, con una pistola en la mano, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre disparó. El sonido, la violencia, fue tan real, tan espantoso, que mi mente comenzó a tambalear. Me congelé, incapaz de apartar la mirada. Pero el horror no terminó ahí. La sala de chat se llenó de mensajes. Los usuarios no solo comentaban, daban órdenes. «Dispárale otra vez», le dijeron al hombre en la pantalla. Y lo hizo. No se detuvo. Continuó disparando, cada tiro más brutal que el anterior. Mis dedos temblaban sobre el teclado. ¿Qué estaba presenciando? ¿Era un video? ¿Una grabación? Number era mucho peor. Era una transmisión en vivo. El chat explotó en mensajes, unos en idiomas que no entendía, otros en inglés. Los mensajes eran simples. ¿A quién matamos primero? Mi respiración se volvió errática. De repente, me di cuenta de algo aterrador. Esos nombres, esos alias. Uno de ellos era mío. El pánico se apoderó de mí. Intenté cerrar las ventanas, pero mi computadora no respondía.
No podía escapar. Fue entonces cuando la cámara enfocó a la siguiente víctima. Una mujer, desnuda, atada, cubierta de cortes y moretones. Vi cómo la mataban, cómo la mutilaban. El horror de lo que veía me aplastaba. Y luego, lo peor. Alguien comenzó a mencionar mi nombre, mi alias. Daniel, mi amigo de toda la vida, estaba allí también. Y estaba atrapado, igual que yo. Los mensajes seguían inundando el chat. Y entonces, la pantalla se quedó en blanco. No podía moverme. El miedo me paralizaba. Finalmente desconecté la computadora. Apagué todo. Mi mente seguía girando y el terror no me dejaba en paz. Un par de días después volví a encender el ordenador, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero no fue así. Había mensajes de Daniel. Y con ellos, fotos. Fotos mías. De mi pasado, de mi familia. Detalles que solo alguien con acceso a mis datos más personales podría tener. Y ahí lo entendí. Ellos sabían todo sobre mí, mi nombre, mi dirección, mi familia. La paranoia se apoderó de mí. ¿Y si ellos me encontraban? ¿Y si ya sabían todo lo que había hecho, todo lo que vi? La idea de estar atrapado en ese mundo, de no tener escape, me destruyó. Así que hago esta advertencia. Porque lo que vi, lo que presencié, no es algo que se pueda olvidar. La Deep Web está llena de monstruos. Y te buscan, te encuentran. No eres invisible. No vuelvas. No busques lo que encontré. Si te atreves, ellos te encontrarán antes de que puedas darte cuenta. Recuerda esto. No eres tan seguro como piensas. Y yo era como tú, alguien que pensaba que estaba por encima de todo esto. Te lo digo ahora, no sigas mi camino. Era una noche de insomnio, la misma sensación de vacío en el pecho que siempre sentía cuando mis pensamientos empezaban a divagar. Estaba cansado de lo mundano, de lo normal, de la rutina interminable. La pantalla de mi tableta parpadeaba con luz azul, iluminando mi habitación oscura como una especie de faro, llamándome hacia algo que no entendía del todo, pero que por alguna razón no podía evitar. Recuerdo que al principio solo quería explorar, nada más. Había leído tanto sobre la Deep Web, pero todo parecía tan lejano, tan abstracto. Todos esos rumores, esas historias, pero nadie hablaba de lo que realmente sentías al adentrarte allí. Nadie te preparaba para lo que podrías ver, o peor aún, para lo que podrían ver de ti. Todo empezó con una simple búsqueda. Una VPN aquí, un par de aplicaciones allá. Pensé que había tomado las precauciones necesarias. Lo que no sabía es que la verdadera protección no se encuentra en software o firewalls, sino en algo mucho más profundo: la mente. Mi corazón latía con fuerza mientras navegaba por esos foros oscuros, leyendo sobre teorías conspirativas absurdas y relatos de secretos que ni siquiera los gobiernos más poderosos del mundo se atrevían a mencionar. Era tan fácil perderse allí, como si todo tuviera el poder de absorberte, de arrastrarte a un lugar donde la realidad se distorsiona y todo parece posible. De repente vi un enlace que se destacó en medio del caos, como una puerta abierta en medio de la oscuridad. Accede a lo desconocido, decía el texto. Un enlace que no pregunté, pero que de alguna manera sabía que tenía que seguir. Hice clic. La página se cargó lentamente, casi con un aire de solemnidad. No era nada especial en apariencia. Una simple interfaz, tal vez diseñada en los 90, pero en ese momento se sintió como una invitación a lo prohibido. El título decía El ojo del espectador. Algo no me gustaba, pero ya era demasiado tarde. Estaba allí. Me encontré mirando las cámaras de gente, vidas ajenas que no conocía y que no debía conocer. Personas que parecían estar en sus habitaciones, navegando en sus computadoras, sin saber que alguien las observaba desde el otro lado de la pantalla. En una de las cámaras, un hombre mayor se veía escribiendo algo en su teclado, sus ojos fijos en la pantalla, pero su mirada vacía, perdida. Yo lo observaba, pero él no podía verme. O al menos eso pensaba. De repente un ruido me hizo saltar, un pequeño zumbido como si la página estuviera comenzando a fallar.
La imagen del hombre se distorsionó, sus ojos se alzaron lentamente, y en ese momento vi algo que no debía ver. Detrás de él, casi imperceptible, se mostró una figura. Un par de ojos oscuros, mucho más grandes de lo que una persona normal podría tener. Y la sombra se movió como si estuviera respirando, como si tomara vida propia. El hombre no reaccionó. Su mirada siguió fija en su pantalla, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Mi estómago se revolvió, el aire se volvió pesado. Cerré la página rápidamente, pero mi dedo temblaba sobre la tableta, incapaz de encontrar el botón de cierre lo suficientemente rápido. ¿Qué había sido eso? ¿Una imagen distorsionada? ¿Un truco de la cámara? Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no era algo común. No lo era. Me obligué a calmarme, a ignorarlo. Todo estaba bien, pero algo seguía rondando en mi mente. Algo que no podía quitarme. La sensación de ser observado era tan palpable, tan real. Decidí dar un paso atrás. Salí del sitio y empecé a navegar por otros foros, buscando algo más normal. Pero eso solo me llevó a un lugar peor. Fui a una sección sobre experiencias personales, un lugar donde personas contaban sus relatos más oscuros, sus encuentros con lo inexplicable. Pensé que al leer algunas de esas historias, podría encontrar un alivio, una forma de poner en perspectiva lo que había visto. Pero lo que encontré solo alimentó la ansiedad. Había historias sobre desapariciones inexplicables, sobre seres que cruzaban la línea entre lo humano y lo monstruoso, sobre experimentos científicos tan aterradores que no podía creer que estuvieran siendo descritos de manera tan casual. Entonces, una historia atrapó mi atención. Un usuario había escrito sobre cómo había entrado en una página similar a la que yo había visitado, pero su relato era mucho más inquietante. Hablaba de cómo había comenzado a recibir mensajes extraños después de navegar en esa página, como si alguien estuviera esperando que lo hiciera. Mensajes que hablaban de él por su nombre, de su ubicación, de sus pensamientos más íntimos. Su relato terminó con una advertencia escalofriante. Te están viendo, no estás solo, ellos siempre están ahí. Eso fue lo último que leí antes de que la pantalla de mi tableta comenzara a parpadear. Las luces de mi habitación se apagaron por un momento, y el miedo, esa oleada de terror visceral, me paralizó. La tableta zumbó. De repente, una notificación de Skype apareció en la pantalla, con un número desconocido. Era un mensaje simple. ¿Te ves bien? Lo leí en voz baja, casi sin querer creerlo. Pensé que era una broma. Estaba equivocado. Esa voz, la que respondió al otro lado, cuando contesté sin saber qué hacer, era profunda, rasposa, y estaba llena de una calma perturbadora. «Te ves bien», dijo de nuevo, repitiendo las palabras como si me estuviera estudiando, como si me conociera mejor de lo que yo mismo me conocía. El miedo me hizo dejar caer la tableta. Caí de espaldas, sin poder dejar de mirar la pantalla, mientras la voz del hombre continuaba resonando en mi mente. ¿Cómo había llegado a mí? ¿Cómo sabía mi nombre? Cerré Skype con manos temblorosas, pero la sensación de que alguien me observaba no desapareció. Estaba en el aire, palpable. Los ruidos en mi casa comenzaron, extraños, como si alguien estuviera caminando en la habitación de al lado, aunque estaba completamente vacío. Ese fue el momento en que comprendí que no solo había abierto una puerta en la red, había abierto una puerta dentro de mí, una que me conectaba con algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Algo que nunca dejaría de estar ahí. Esa noche no dormí. Cada crujido en la casa, cada susurro en la oscuridad, me hizo pensar que quizás no estaba solo, que quizás nunca lo había estado. Cada vez que apagaba las luces, los ojos de la pantalla seguían acechándome, invisibles, pero siempre presentes. Ya no estaba seguro de si todo lo que había visto era real o si mi mente había caído en un abismo más profundo que la propia Deep Web. Y aquí estoy, escribiendo esto, con el constante zumbido de la tableta apagada resonando en mis oídos. No estoy seguro de cuántos días han pasado desde esa noche. Lo que sí sé es que, mientras más intento olvidarlo, más me doy cuenta de que ellos nunca me olvidarán.
Soy alguien común, con una vida ordinaria. Trabajo como editor en una agencia de publicidad. Nada fuera de lo normal. Hasta aquella noche, hasta que decidí sumergirme en algo que jamás pude haber imaginado. La Deep Web. Al principio, pensé que todo era una exageración, una parte de la cultura urbana que se contaba entre amigos para espantar a los más jóvenes. Pero luego, empecé a escuchar historias de personas que aseguraban haber encontrado cosas interesantes. No eran los típicos foros de hackers o mercados ilegales. Me hablaron de un lugar mucho más oscuro, uno donde la realidad y lo grotesco se entrelazan. Una noche, después de un día monótono, comencé a explorar la red oscura, la que se encuentra más allá de los motores de búsqueda convencionales. Sabía que no debía ir tan profundo, pero la curiosidad siempre me ha perseguido. Al principio eran solo sitios inofensivos, uno que otro video extraño, teorías conspirativas, pero algo me llamaba más allá. Fue en un foro oculto donde conocí a un usuario llamado Gabriel. Su mensaje apareció en medio de una conversación sobre lo más raro de la Deep Web. Él no hablaba como los demás. Sus palabras eran enigmáticas, pero llamaron mi atención. Me envió un mensaje directo, con un enlace y una breve frase. ¿Te atreves a descubrir lo que está más allá de lo que puedes imaginar? Me sentí extraño. Algo dentro de mí me decía que no debería hacer clic, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí el enlace. Lo que vi no era lo que esperaba. El sitio era oscuro, con tonos negros y rojos. El logo era una máscara, un rostro distorsionado que, de alguna manera, parecía moverse al mirarlo fijamente. La página decía, «Bienvenido a la realidad cruda». Con una mezcla de excitación y miedo, me quedé allí, mirando el contenido que se desplegaba en la pantalla. No había mucha información en la página principal, solo un par de videos y un texto que decía, «Lo que verás cambiará tu visión del mundo. Cuidado, no todos regresan». En un impulso, decidí ver el primer video. Pagué los $50 con criptomonedas, sin saber que eso me conectaría a algo mucho más grande, mucho más peligroso. Lo que vi en la pantalla fue tan perturbador que todavía me cuesta procesarlo. Era un video crudo, con un título que simplemente decía «El banquete». Comenzó con una escena que jamás podré olvidar. Un hombre corpulento, con una barba sucia, estaba de pie frente a una jaula. Dentro había docenas de animales pequeños. Cualquier ser humano que haya visto estos animales en su hábitat natural jamás podría imaginar que algo tan dulce y vulnerable fuera destinado a ese destino. Pero ahí estaban, hacinados, atrapados en una jaula metálica. La cámara se centró en un gato, uno pequeño, de ojos asustados. El hombre se acercó y con un movimiento tan rápido y violento que apenas pude procesarlo, le cortó la garganta al animal. La sangre brotó en chorros, pintando su ropa. Pero no fue eso lo que me hizo alejarme de la pantalla. Fue lo que hizo después. Tomó al animal, arrancó su piel con un cuchillo enorme y comenzó a devorarlo, pieza por pieza. A cada bocado la cámara hacía un zoom en sus ojos y pude ver cómo las pupilas del hombre se dilataban, como si entrara en un estado de trance. La escena fue tan grotesca que mi estómago no pudo soportarlo. Vomité, pero no me alejé de la pantalla. La curiosidad me había cegado y ahora, al igual que esos animales, estaba atrapado. Después de que el video terminó, me sentí mareado. El sitio me ofreció más contenido, más escenas horribles. Pero antes de que pudiera siquiera procesar todo lo que había visto, recibí un mensaje de Gabriel. ¿Listo para tu trabajo, Jack? Recuerda, todo lo que ves tiene un precio. Si decides continuar, la verdad te cambiará para siempre. Recuerdo que mi cuerpo temblaba. Sabía que no debería continuar, pero la promesa de más me atraía. Ya no había vuelta atrás. Acepté. Esa misma noche, recibí un mensaje de Gabriel, dándome instrucciones sobre dónde encontrarme. Me citó en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Un lugar oscuro, olvidado por la sociedad. Fue allí donde todo cambió. Al llegar, un hombre alto con una chaqueta de cuero gastada y una mirada vacía, me hizo señas para que lo siguiera. La puerta del almacén crujió cuando la abrió. El interior era lo que imaginé. Sombrío,
maloliente, con luces fluorescentes parpadeando. En el aire flotaba una mezcla de olores nauseabundos, de algo podrido. «Bienvenido, Jack. Ya sabes a lo que has llegado», dijo el hombre mientras me empujaba adentro. La puerta se cerró con un estruendo detrás de mí y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. En el centro de la sala, una jaula contenía más de lo que jamás imaginé. No solo había animales, había personas, mujeres, hombres y niños, todos en una especie de trance, vestidos con harapos, encadenados. Algunos lloraban, otros miraban al vacío, como si su alma hubiera sido arrancada. Los vi y sentí un nudo en el estómago. Este no era un trabajo como había imaginado. Gabriel apareció en la oscuridad, acompañado de varios hombres de aspecto macabro. «Es hora de que te unas a nosotros, Jack», dijo con una sonrisa torcida. «Somos comensales auténticos. Lo que ves aquí no es un juego, es nuestra forma de vida». Las palabras que salieron de su boca no las entendí al principio, pero pronto supe que estaba en algo mucho más grande y mucho más oscuro. Mi piel se erizó al darme cuenta de que estaba atrapado en una red internacional, un culto oculto que pagaba por ver estos horribles actos. Y lo peor de todo era que no se detenían. No eran solo animales. Sus víctimas humanas también formaban parte del banquete. El horror se apoderó de mí cuando vi la última parte de esa noche. Me arrastraron a una habitación cerrada, donde me forzaron a mirar lo que nunca debía haber visto. Estaba atado, inmovilizado, incapaz de gritar. La violencia que se desató a mi alrededor se volvía cada vez más frenética. Pero lo peor, lo que no podía dejar de imaginar, era que estos comensales auténticos no solo eran unos pocos, eran miles, millones, personas dispuestas a hacer lo impensable por un festín oscuro, más allá de cualquier imaginación. Cuando creí que todo estaba perdido, escuché un ruido familiar, el sonido de una sirena, y entonces, como si el destino estuviera a punto de darme una oportunidad, la puerta se rompió. La policía irrumpió, pero no todo fue tan sencillo. Sabía que había hecho un pacto con el diablo, pero quizás había sido demasiado tarde para arrepentirme. Me encontraron a tiempo, con la vida destrozada, pero con algo más. Una profunda conciencia de que no hay límites para lo que el ser humano puede llegar a hacer por dinero, por poder, por placer o por algo mucho peor. He pasado los últimos meses recuperándome, con pesadillas y ataques de pánico que me persiguen. Los recuerdos siguen siendo vívidos. Mi madre, los policías, los médicos, me dijeron que tenía suerte, que aún estaba vivo. Pero yo sé que el mal que vi esa noche no desaparece con el tiempo. Está en la red esperando, buscando nuevas almas que atrapar, nuevas víctimas para alimentar su monstruosa adicción. Y aunque la policía haya desmantelado una pequeña parte de esa operación, sé que hay mucho más que jamás podrá ser detenido. Cada vez que navego en línea, sé que el peligro acecha en las sombras. Solo es cuestión de tiempo antes de que alguien más cruce esa línea. Y cuando lo hagan, ya será demasiado tarde. Alex siempre fue el alma de la fiesta. No era solo mi mejor amigo, sino también alguien que lograba conectar con cualquier persona que cruzara su camino. Gustavos Review no era solo un canal de YouTube sobre comida extraña. Era un pedazo de su alma. Su entusiasmo por probar lo desconocido era lo que lo hacía especial. Todos lo adoraban, y sus seguidores eran leales, al igual que yo. Las personas esperaban ansiosas cada uno de sus videos, riendo junto a él mientras probaba lo más asqueroso y lo más delicioso. A veces me encontraba en su coche, sentado en el asiento del copiloto mientras grababa, como parte del fondo, observando cómo interactuaba con su audiencia. Era su forma de ser, alegre, sincero, siempre un paso adelante. Nadie podría imaginar que detrás de esa imagen había algo mucho más oscuro acechando, algo que ni siquiera él podría haber anticipado. Una tarde, meses antes de todo, recibí un mensaje de Alex. «Jack, necesito desconectarme por un tiempo, tal vez una semana. No es nada serio, pero quiero tomarme un respiro». No me extrañó. Alex tenía sus momentos de agotamiento.
Su canal había crecido mucho en poco tiempo, y las presiones de mantener a una audiencia tan grande no eran fáciles. Pasaron los días, luego las semanas. Los mensajes desaparecieron. En su canal no había nuevos videos, y sus redes sociales empezaron a quedar en silencio. No era como él. De pronto, algo dentro de mí me dijo que algo no estaba bien. Volví a llamar, pero el teléfono estaba apagado. Fui a su casa, pero nadie me contestó. Sus padres no sabían nada. La preocupación se transformó en pánico. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos fallidos. La policía empezó a investigar, pero las pistas eran pocas. Los amigos más cercanos de Alex, nosotros, tratábamos de mantener la calma. Tal vez se fue de viaje, decía uno. Solo está tomando un descanso, decía otro. Pero yo sabía que algo no encajaba. La noticia llegó de forma inesperada, como un golpe en el estómago. Un paseador de perros encontró un cuerpo en las vías del tren, destrozado, mutilado. La policía se apresuró a investigar, pero lo que hallaron fue más allá de cualquier explicación lógica. El cadáver estaba irreconocible, desmembrado, brutalmente golpeado, y lo peor de todo, completamente drenado de sangre. En el informe forense no había signos claros de una causa de muerte, aunque las heridas profundas en el cuello apuntaban a una asfixia o desangrado. El diagnóstico de la policía fue rápido y concluyente. Un accidente con un tren de carga. Las heridas del cuerpo se habían atribuido a haber sido arrastrado por las vías. Sin embargo, algo no me cerraba. Las huellas de sangre eran mínimas en el lugar del hallazgo, y el cuerpo había sido despojado de manera precisa, casi meticulosa, como si alguien hubiera estado esperando a que sucediera algo. Los forenses no podían encontrar una causa evidente que explicara la desaparición de los órganos internos de Alex. A pesar de todo, el informe fue claro. El caso estaba cerrado. Alex había sido víctima de un accidente trágico. En el funeral vi a su madre desmoronada, incapaz de aceptar la realidad de lo que había sucedido. El ataúd con los restos de Alex fue colocado en el crematorio. Durante esos 90 minutos, el aire estaba lleno de un silencio pesado. Sentía como si algo estuviera observándome desde las sombras. Mientras las llamas consumían lo que quedaba de mi amigo, mi mente no podía dejar de preguntarse qué había sucedido en realidad. ¿Qué lo había llevado a desaparecer de esa manera? Y más importante aún, ¿quién o qué había hecho esto? Pero a pesar de las preguntas, la vida siguió. Aunque la ausencia de Alex se sentía como un agujero en mi pecho, intenté avanzar. Conseguí un nuevo trabajo. Empecé a salir con alguien nuevo. Era lo que él hubiera querido. Siempre lo decía. La vida sigue, hermano. Una noche, mientras navegaba en Reddit sin rumbo fijo, me encontré con algo que me congeló el alma. Un mensaje de su cuenta de Facebook. Un temblor recorrió mi cuerpo. No podía ser. Su cuenta había sido cerrada después de su muerte. Pero ahí estaba. Su foto de perfil. Su nombre. Alex. Mi respiración se aceleró. Abrí el mensaje. Una URL. Una cadena de letras y números aleatorios, como si alguien estuviera jugando conmigo. En mi mente, todo me decía que no debía abrirlo. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, pero algo me empujó a hacerlo. No pude evitarlo. Hice clic. La pantalla se oscureció, luego cargó lentamente un sitio web desconocido. El diseño era básico, sucio, con una interfaz primitiva que parecía sacada de las profundidades de la Deep Web. En el centro, un rectángulo negro con un botón de reproducir. Mi dedo se acercó al mouse sin poder evitarlo. El video comenzó. La cámara mostraba una habitación sin ventanas, de azulejos blancos. Todo parecía sucio, abandonado. La luz parpadeaba ligeramente. Unos pasos resonaron en el video. Y luego, lo vi. Alex. Estaba allí, atado sobre una mesa de acero inoxidable. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de desesperación. Intentaba gritar, pero una mordaza de tela le impedía hacerlo. Sus manos, atadas con cinta adhesiva, luchaban por liberarse. Podía ver el sudor resbalando por su frente. Mi corazón se detuvo. El video no podía ser real, pero lo era. La cámara se alejó lentamente, revelando a una figura encapuchada que avanzaba hacia él. Era un hombre, vestido con un delantal de carnicero y un sombrero blanco. En sus manos,
sostenía un cuchillo de carnicero. La chaira raspaba sobre el filo del cuchillo con un sonido metálico que me heló la sangre. Bienvenidos a la reseña online de Alex. Hoy tenemos un manjar especial. La voz del hombre era burlona, cortante, como si todo fuera un espectáculo. Alex luchaba, sus ojos desbordaban miedo. El hombre se acercó a él, y entonces, sin piedad, cortó su garganta. La sangre brotó en un torrente. El cuerpo de Alex convulsionó mientras el hombre miraba con una sonrisa macabra. Era demasiado. Me caí de la silla, vomitando, incapaz de procesar lo que veía. La cámara permaneció fija un momento sobre la sangre derramada, mientras la voz del hombre murmuraba: «No dolerá mucho, pobrecito cordero». El video se detuvo de repente. Temblando, cerré la ventana del navegador, mi mente luchando por encontrar lógica en lo que acababa de presenciar. Sin embargo, la pesadilla no había terminado. Un sonido en Facebook me sacó del trance. Otra notificación de Alex. Abrí el mensaje. «Me gusta». Las palabras en pantalla parecían un eco, una respuesta. Pero sabía lo que eso significaba. Alex no estaba muerto. Algo más oscuro, se había apoderado de él. Mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Desesperado lo tomé. «Te estamos observando». La voz en el otro lado de la línea era baja, inconfundible. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Algo estaba viniendo por mí. Cada noche la oscuridad de mis recuerdos se cierne sobre mí, recordándome que lo inexplicable sigue persiguiéndome. Hace meses, mi vida dio un giro abrupto cuando, impulsado por una curiosidad insaciable, me adentré en los recovecos más sombríos de la Deep Web, sin sospechar que en ese laberinto digital se escondían secretos capaces de quebrar la mente. Todo comenzó aquella fatídica noche de viernes. Tras recibir un mensaje anónimo repleto de advertencias crípticas, me topé con un vendedor de alias enigmático que ofrecía algo que describía como una experiencia inolvidable. Cegado por la imprudencia y el ansia de adrenalina, pagué en Bitcoin sin dudarlo, registrando mi dirección y convencido de que se trataba de una broma o, al menos, de una anécdota para futuras reuniones. Jamás imaginé el terror que desataría esa transacción. Semanas transcurrieron sin novedad y fui relegando aquel oscuro episodio a la penumbra de mi memoria, hasta que una noche el silencio de mi solitaria cabaña fue brutalmente interrumpido por un golpe seco y violento en la puerta. Al abrir me encontré con un paquete envuelto en papel marrón sucio, manchado con lo que parecía ser sangre coagulada. Con el corazón acelerado, llevé el paquete al interior y, armado con un cuchillo, decidí desvelar su contenido. Lo que encontré allí me heló la sangre. Entre restos de objetos olvidados, había cuchillos oxidados, evidentemente usados, y pequeños sacos que contenían dientes humanos, mechones de cabello, uñas y fragmentos de piel. Junto a ellos, reposaba una carta escrita a mano, con una caligrafía infantil y perturbadora que decía: «Prepárate, Jack, porque en la próxima caja misteriosa serás tú». No bastó esa amenaza. La misiva iba acompañada de fotografías mías, tomadas desde ángulos imposibles, evidenciando que mi privacidad había sido violentamente invadida. Aquella noche, el terror se convirtió en mi única compañía. No pude conciliar el sueño. Cada crujido y cada sombra parecían moverse con intención. La idea de acudir a la policía se disipó rápidamente. ¿Cómo explicar una amenaza surgida del inframundo digital? Decidí entonces abandonar mi antigua vida y trasladarme a una aislada cabaña en medio del campo, convencido de que la distancia borraría el oscuro espectro que me acechaba. Pero el mal no se dejó engañar por las fronteras físicas. Apenas llegué a mi nuevo hogar, la pesadilla se intensificó. Una mañana, al despertar, descubrí en la ventana un mensaje escrito con marcador indeleble. No hay escape. El mensaje, efímero bajo la luz del día, se grabó en mi mente con la fuerza de una maldición. Mientras recorría la cabaña, mi instinto me llevó al sótano, donde, entre sombras y escombros, descubrí una puerta oculta,
Con reticencia la abrí y hallé un cuarto polvoriento repleto de antiguos periódicos y fotografías en blanco y negro. Para mi horror, entre esas imágenes aparecía mi figura, captada desde ángulos imposibles, como si alguien hubiese estado observándome durante años. La siniestra carita sonriente, la misma de aquella carta, se repetía en la esquina de varias fotos, sembrando la duda de que aquello era parte de un ritual mayor. La paranoia no tardó en cobrar forma. Comencé a recibir llamadas en mi teléfono fijo, donde solo se escuchaban susurros ininteligibles y una risa baja, casi burlona, que parecía emanar de las profundidades de la oscuridad. A pesar de cambiar de número, las llamadas persistían, siempre a la misma hora, siempre con el mismo mensaje silente de amenaza. En mi desesperación, empecé a rastrear pistas en viejos foros y archivos cifrados, hasta que apareció un mensaje privado de un usuario que firmaba el oráculo. A través de enigmas y metáforas, me advirtió que lo que había desatado no era un juego, sino una trampa tendida por una entidad ancestral oculta en la red. Me instó a abandonar mi búsqueda, a olvidar el terror, pero mi ansia de respuestas me impulsó a continuar. La situación dio un giro inesperado cuando, una fría noche de otoño, apareció en mi puerta un hombre de mirada intensa que se presentó como investigador del ocultismo. Con voz pausada y cargada de secretos, me reveló que muchos antes que yo habían sido arrastrados a ese abismo. Según sus relatos, un culto digital, nacido en los rincones más oscuros de la Deep Web, utilizaba cajas misteriosas como instrumentos para seleccionar a sus víctimas y someterlas a rituales perversos. El investigador me mostró un libro antiguo, repleto de diagramas arcanos y conjuros olvidados, cuyos símbolos parecían vibrar con una energía oscura y amenazante. Juntos, comenzamos a indagar en el pasado de aquellas extrañas transacciones, visitando bibliotecas polvorientas, entrevistando a personas desaparecidas y reuniéndonos en salas ocultas de edificios abandonados donde otros supervivientes relataban sus experiencias. En una de esas reuniones, en un sótano frío y mal iluminado, un hombre tembloroso compartió su horror. Había recibido una caja en la que se encontraba una muñeca de porcelana con una sonrisa macabra, acompañada de un diario plagado de escritos incoherentes y dibujos perturbadores. Cada testimonio se sumaba a la certeza de que aquello no era un accidente, sino un elaborado ritual en el que las víctimas eran marcadas para un destino ineludible. Mientras más nos adentrábamos en la investigación, la presencia amenazante se hacía cada vez más palpable. Recibía correos encriptados con imágenes de lugares desconocidos y de personas que, de alguna manera, parecían seguir mis movimientos. Una noche, en medio de una violenta tormenta, el techo de la cabaña se derrumbó en un estruendo ensordecedor. Entre la confusión y el humo denso, encontré tallada en la madera una inscripción escalofriante. El ciclo se repite y la próxima víctima eres tú. Esa revelación me hizo comprender que no había forma de escapar de un destino ya escrito. Hoy, mientras plasmo estas palabras con la voz temblorosa y el alma llena de angustia, la pesadilla continúa. Cada día trae consigo nuevas señales, nuevos mensajes que reafirman que el culto, o la entidad que lo encarna, jamás me abandonará. Vivo con la constante sensación de ser observado, con el eco de susurros en cada rincón y el incesante latido de un corazón marcado por el terror. Si alguna vez sientes la tentación de explorar los abismos prohibidos de la Deep Web, te suplico que pienses en mi historia. Lo que parece un juego inocente puede transformarse en una trampa sin retorno. Y cuando la próxima caja misteriosa toque a tu puerta, podrías descubrir que el verdadero horror es el destino ineludible que te ha elegido. La vida puede ser algo aburrida, especialmente cuando vives en un pequeño pueblo donde todo parece siempre igual. Nada extraordinario ocurre, solo el mismo ciclo: colegio, amigos, videojuegos y conversaciones sobre cosas que no tienen importancia. Pero como muchos otros, siempre tuve esa pequeña chispa de curiosidad, esa inquietud que te dice, ¿y sí? Fernando fue quien sembró la semilla. Mi mejor amigo desde la infancia.
Nos conocimos en el colegio, y a pesar de ser tan diferentes, siempre tuvimos una especie de conexión. Él era el tipo extrovertido, el líder de la pandilla. Yo, por otro lado, siempre fui el más callado, el que prefería observar desde las sombras. Siempre me sentí como el espectador en su vida, pero por alguna razón, sus ideas extravagantes siempre me atraían. Una tarde, mientras estábamos en su casa, la conversación tomó un giro que no esperaba. Fernando no paraba de hablar de algo llamado Tor. Es solo un navegador, Jack, pero no es como el resto. Te da acceso a lugares que jamás verías en Google, me decía mientras jugábamos a la consola. Al principio pensé que era otra de sus bromas. La Deep Web, me dijo. Todo está allí. Me habló de mercados, foros secretos, cosas ilegales y oscuras. Un lugar donde la moralidad se pierde y todo tiene un precio. Sonaba a fantasía, algo sacado de una película de suspenso. Yo me reí al principio, pero esa risa se fue desvaneciendo con el paso de los días. Mi mente, ese pequeño monstruo curioso que siempre había estado en lo más profundo de mí, comenzó a despertar. Me preguntaba, ¿qué tan real era? ¿Podía ser tan terrible como decía? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría si solo echaba un vistazo? No quería adentrarme en un lugar ilegal ni peligroso, pero la idea me consumía. Esa sensación de que había algo prohibido, algo que no debería ver, era como una droga. Así que una noche, cuando todos dormían y la casa estaba en silencio, decidí hacerlo. Sin que nadie lo supiera, abrí mi laptop y busqué Tor. El primer paso era instalarlo, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Estaba nervioso, mis dedos temblaban, pero mi mente me impulsaba a continuar. Encontré rápidamente el navegador, descargué e instalé el archivo sin pensarlo 2 veces. En ese momento, el aire se volvía pesado, como si algo estuviera acechando. Una vez que logré abrir Tor, todo parecía inofensivo al principio. Las páginas tardaban más en cargar, sí, pero eso no me preocupaba. De repente, un mundo completamente nuevo se desplegó frente a mí. Mercados oscuros, chat rooms de personas hablando de lo que sea, y algo que me hizo detenerme en seco. Foros con nombres extraños, con temas aún más extraños. No pude evitar hacer clic. Solo un vistazo, me dije. Y así lo hice. Lo primero que vi fue una tienda que vendía productos ilegales. Drogas, armas, tarjetas bancarias robadas. Todo estaba ahí, al alcance de un clic. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. Entonces de repente lo vi. Un link titulado Red Place Onion. Algo me empujó a hacer clic. No sabía qué era, pero mi instinto me decía que debía hacerlo. En cuanto la página se cargó, la sensación cambió. No era un lugar de compras ni un foro común. Era algo más profundo, algo que me hizo sentir como si hubiera cruzado una línea invisible. A lo lejos vi una transmisión en vivo. En la pantalla apareció una mujer. Estaba atada a una silla, su rostro empapado en lágrimas, el miedo evidente en sus ojos. El espacio estaba oscuro, solo iluminado por una luz tenue, creando sombras espesas sobre su cuerpo. La vi temblar. Era tan real que me costó respirar. Me quedé allí, paralizado. No podía apartar la vista, pero mi cuerpo me pedía huir, cerrar la laptop, eliminar todo de inmediato. Pero el miedo que sentí no era solo por ella, sino por mí. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no podía cerrar la ventana? De repente, algo apareció en la pantalla. Puja por un dedo. Mi mente intentó procesar lo que acababa de leer. ¿Puja por un dedo? La oferta inicial era de $250. ¿Era una broma? ¿Un juego de mal gusto? Todo parecía demasiado real, demasiado siniestro. Pero la pantalla siguió cargando. El hombre enmascarado apareció, su figura alta y oscura. La cámara apenas iluminaba su rostro cubierto por una máscara de esquí, y luego sacó un cuchillo de cocina oxidado. No podía respirar. El tiempo parecía haberse detenido. La mujer en la silla, con los ojos llenos de terror, intentó moverse, pero no podía. Gritaba, pero sus palabras eran ahogadas por la mordaza que tenía puesta. Todo se sentía tan real, como si todo fuera una pesadilla que no podía despertar.
El chat comenzó a llenarse de mensajes. Puja por el dedo, puja por su vida, más dinero por más sufrimiento. Era como un mercado donde la vida humana no valía nada. Mi cuerpo reaccionaba de manera instintiva. No podía dejar que esto pasara. ¿Era una locura? Sí, pero lo hice. Sin pensarlo 2 veces, escribí un mensaje en el chat. No cortes el dedo, por favor. Ofrecí $10. Lo hice. Mi dedo temblaba al escribir, y la transmisión se detuvo. Por un breve momento, todo se calmó. Pensé que lo había logrado, que había detenido el sufrimiento de esa mujer. Pero entonces el chat explotó de nuevo. Más pujas, más ofertas. Ahora por los dedos de los pies. No podía apartar la vista. Cada nuevo precio que aparecía me sentía más arrastrado. Cada comentario, cada mensaje, solo aumentaba la angustia que sentía. No era solo curiosidad lo que me mantenía pegado a la pantalla, sino algo mucho más oscuro. La sensación de que había cruzado una puerta, un umbral, del cual ya no podría regresar. Mis manos seguían temblando, incapaces de calmarse. El sonido de mi respiración parecía ensordecedor en el silencio de mi habitación, como si algo invisible estuviera acechando. La laptop permanecía abierta frente a mí, su luz iluminando mi rostro, mientras intentaba procesar lo que acababa de hacer. ¿Por qué había intervenido? ¿Por qué me quedé allí mirando como un espectador? En el fondo, algo dentro de mí sabía que no debía estar ahí, que este no era el tipo de lugar que una persona cuerda debería explorar. Pero ya había cruzado esa línea. No podía simplemente cerrar la ventana, apagar la computadora y olvidar todo lo que había visto. Mi mente, como una espiral descendente, seguía dando vueltas en torno a la imagen de aquella mujer atada, las pujas por su sufrimiento. Cada vez que cerraba los ojos veía sus ojos llenos de miedo, el brillo de las lágrimas en su rostro. Pensé en irme, en dejarlo todo atrás, pero entonces algo más apareció en la pantalla. Una nueva oferta. Esta vez era por algo más. Algo aún más perturbador. La vida de la víctima, decía el título. Mi cuerpo se tensó. Mi mente sabía que era un juego macabro, que no había vuelta atrás, pero de alguna manera, una parte de mí seguía pegada a esa pantalla como si estuviera en trance. Algo en mi interior me empujaba a continuar, como si el horror se hubiera vuelto una droga de la que no podía escapar. El precio subió rápidamente. Los comentarios del chat seguían siendo agresivos, burlándose de la víctima, incitándola a gritar, a resistirse, como si eso solo hiciera más emocionante la subasta. Cada mensaje me congelaba un poco más. ¿Qué tipo de monstruos son estas personas? ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Y en ese momento, lo peor ocurrió. El hombre enmascarado volvió a aparecer en la pantalla. Su rostro cubierto, la máscara de esquí aún oscura. Pero esta vez, la cámara se enfocó más en la mujer y pude ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Ya no solo estaba atada a la silla, algo le habían hecho. La piel de su rostro estaba pálida, sus ojos hundidos por el agotamiento y el terror. ¿Qué le hicieron? Pensé, pero sabía que la respuesta sería peor de lo que podía imaginar. El hombre en la máscara comenzó a escribir en el chat. Era una oferta nueva. ¿La vida por $1000? Pensé que no podría soportarlo. Mi mente ya no podía seguir el ritmo de los eventos. Había algo más que me retenía. Algo que me había atrapado en este mundo de sombras. Intenté desconectarme, cerrar todo, pero mis dedos no reaccionaban. ¿Por qué estaba paralizado? ¡Sálvala! Swing, una voz en mi cabeza me gritaba. ¿Era eso lo que quería? ¿Salvarla? ¿O acaso algo dentro de mí estaba disfrutando de esta oscura curiosidad que me arrastraba? Intenté buscar otra forma de salir, pero las ventanas emergentes seguían apareciendo, cada vez con algo peor. La víctima ahora estaba siendo golpeada, sus gritos amortiguados por la mordaza. De repente, algo en la página cambió. La oferta había subido a $5000. La vida de esa mujer se estaba negociando como un objeto. Y el peor de todo, yo estaba involucrado en esto. Sin querer, ya había pujado, ya había ofrecido mi dinero para salvarla. Pero era inútil. ¿Cómo podía salvar a alguien cuando el horror era el espectáculo del que formaba parte? Sentí como mi estómago se revolvía.
Mi piel estaba empapada en sudor frío. La presión en mi pecho era tan fuerte que creí que iba a colapsar. No era solo el miedo lo que me estaba consumiendo. Era el saber que ya no podía escapar. Sabía que cualquier intento de cerrar la laptop, de olvidar, me haría cómplice. Volví a mirar la pantalla y vi que el precio había subido a más de $10,000. Algo dentro de mí sabía que esto no iba a terminar bien. El hombre comenzó a mover la cámara. Vi cómo se acercaba a la mujer. Su respiración pesada, como si la tortura no solo la estuviera infligiendo a ella, sino a todos los que estábamos mirando. Los comentarios en el chat se volvían cada vez más grotescos. Unos pedían la muerte inmediata, otros querían más sufrimiento. Era como si todo fuera parte de un show macabro, en el que yo, sin darme cuenta, me había convertido en espectador. Mi cuerpo reaccionó en un impulso, y antes de poder detenerme, volví a hacer una oferta. El dinero que me quedaba en la cuenta de mis padres, los ahorros que había estado guardando durante meses, fueron enviados a esa cuenta. ¿Era eso lo que me iba a salvar? El tiempo parecía haberse detenido. Mi mente seguía luchando entre la desesperación, la repulsión y el deseo de no ser el culpable de lo que ocurriría a continuación. ¿Había comprado su vida? ¿O acaso había acelerado su final al ofrecer más dinero en lugar de hacer algo que realmente importara? Era como estar atrapado en un ciclo interminable, donde no podía salir, donde no podía tomar una decisión correcta. De repente la transmisión se cortó, la pantalla se apagó y la sensación de vacío llenó mi habitación, pero en el chat seguía habiendo mensajes. No podía leerlos, no quería hacerlo, pero mi mente ya estaba marcada. El último mensaje que apareció en la pantalla, en letras rojas, decía: "El pago ha sido recibido. La subasta ha cerrado. Gracias por participar". Algo en mi interior se rompió en ese momento. La víctima ya no era solo un rostro en una pantalla. Su sufrimiento, el eco de su agonía, se quedó conmigo. Me sentí vacío, pero sabía que el horror no había terminado. Me levanté, pero mis piernas no respondían. El peso de lo que acababa de hacer me aplastaba. ¿Qué había hecho? Al mirarme al espejo, vi a alguien que ya no reconocía. No había vuelta atrás. Ahora el frío de la noche me rodeaba y en mi mente resonaba la misma pregunta: ¿hasta dónde llegarías por curiosidad? Y lo peor era que sabía que el precio de esa curiosidad había sido mucho más alto de lo que podía imaginar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.